en esta tarde. Te damos la bienvenida desde aquí, desde la ciudad de Palm Dale, California, con tu programa Abriendo las Escrituras, con tu hermano Alberto Ramírez y sus invitados especiales del día de hoy. Esta tarde nos complacemos de tener con nosotros a nuestra hermana Laura Magaña. Muy buenas tardes, hermana, bendiciones. Bendiciones, es un placer estar aquí con ustedes y ser de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Gracias, hermano Hugo. Bendiciones, ¿cómo está esta tarde? Pues muy bien, gracias de estar aquí nuevamente, ¿verdad? Complacido de estar aquí con ustedes nuevamente. Bendiciones a todos los que nos escuchan y nos sintonizan. Amén. Qué bueno, hermano Hugo. Hermano Jorge, bienvenido. Mire, es un placer tenerle a usted esta tarde después de rato que no lo veíamos, pero qué bueno que está con nosotros aquí, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están oyendo a través de las radios, de las diferentes plataformas. Gracias, hermanos de adoracionradio.org, por mantenerse siempre en sintonía. Asimismo, damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan, a través vía Facebook, a través vía YouTube, que nos está sintonizando en cada programa. Muchas gracias. Es un verdadero placer contar con usted esta tarde. Así que, hermanos, también nos están viendo por Facebook y YouTube. Amén. Gracias. Esta tarde, hermanos, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta tarde se llama "Heme aquí, la disposición de un profeta". Y para eso hemos traído a nuestros invitados especiales del día de hoy, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge Espinosa, nuestra hermana Laura Magaña, del departamento, del Ministerio Llamada Final Central, ambos. Así que estaremos desarrollando este tema, hermano Hugo. ¿Qué le parece? Amén, muy interesante tema. La verdad, muy complacido de que nos acompañen esta noche, ¿verdad? Tenemos a nuestra hermana que ella es profeta allá en el Ministerio Llamada Final, ¿verdad? Nos comparte con la palabra el doctor Jorge Espinosa, ¿verdad? Egresado también de la Universidad Teológica Internacional. Exacto. Le damos la bienvenida y pues aquí esperamos, ¿verdad? Que el Señor nos use para que podamos dar una palabra de bendición, ¿verdad? Primeramente para todo aquel que nos esté sintonizando. Y bueno, como siempre hemos dicho, nuestra misión aquí en Ministerio Pan del Cielo es siempre llevarte a ti una interpretación de la Biblia sencilla, profunda, pero sobre todo, hermano, caracterizada y ungida por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. Así que si tú te quedas con nosotros, tú y yo estaremos en unos momentos abriendo las Escrituras. Y muchas gracias por la pausa. Estamos de regreso. Para nuestros amigos aquí de adoracionradio.org, les damos la bienvenida una vez más. Queremos saludar a nuestro hermano Elliot Pleites. Queremos recordarles a todos los que nos escuchan a través de esta radio de que nuestro hermano Elliot Pleites está desde Las Vegas todas las mañanas a las 4:30 de la mañana orando e intercediendo por la ciudad. Así que si tú puedes sintonizarnos a esa hora, te invitamos a que comiences el día, comiences la mañana de la mejor manera, pidiendo la bendición de nuestro Creador. También te quiero recordar que todos los sábados a las 6:30 de la tarde está nuestro hermano Sebastián Cos con su programa desde la ciudad de Downey, California, aquí a través de adoracionradio.org. De igual manera, nuestro hermano Valentín Federico, cada mañana a las 8 a.m. Estás más que bienvenido, estás invitado para podernos sintonizar a esa hora. Y usted también que nos ve a través de Facebook puede también sintonizarnos. Usted está invitado a sintonizar adoracionradio.org. Gracias a nuestro hermano Elvin y Leslie Hernández en la ciudad de San Francisco, quienes hacen posible la transmisión de estas ondas radiales de adoracionradio.org. Muchas gracias por su sintonía, hermanos. Así que, como ustedes pueden ver, son muchas las almas que son bendecidas a través de estos mensajes y por los cuales pues nos sentimos nosotros realmente muy satisfechos de estar trabajando para el reino del Señor, hermana. Amén. Bienvenida, mi hermana Laura. Pues bueno, para mí es un placer, un gozo estar aquí en este lugar. Primeramente, para bendecir a
al 1 de Pedro 2:9, al linaje, a la nación santa, al real sacerdocio, al pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y creo que el tema que en este día Dios, porque sé que es el Espíritu Santo el que inquieta los corazones, no creo que a los hermanos se les ocurrió. Cuando meditaba en el tema, me venía a la memoria lo que el Señor, las palabras del Maestro, Mateo 24, cuidaos, porque en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Creo que los ministerios, de los 5 ministerios que el Señor dejó establecidos, ninguno va a ser tan atacado como el profético y el de la maestría, el magisterio de la palabra. Y para mí es un placer estar aquí y poder compartir un poco. En su misericordia y en su gracia, Dios nos usa en el campo de la profecía, ya sea el don o el llamamiento, llámale como quieras, pero una cosa sí es segura: el Espíritu Santo es el que nos enviste para hablar su palabra, porque si fuera de nosotros, a mí no me interesa la vida de nadie, pero como el Señor me dijo un día, por cuanto eres mi sierva, tienes que interesarte. Vamos a entrar en el tema, la disposición de un profeta, de un vaso profético. Primeramente tiene que entender una cosa: ¿qué es la profecía? ¿Cuál es la verdadera profecía? La verdadera profecía es que yo venga y diga, así dice el Señor: Dios te dará carros, casas, dinero, en el banco te llevará de viaje por todo el mundo. Esa no es la palabra profética. La palabra profética, Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando nuestro hermano Juan. Y me dijo el ángel, Juan recibió un mensaje de parte de un siervo de Dios, un ángel. Me dijo, mira, no hagas esto, porque él se quería postrar. Yo soy consiervo juntamente contigo y tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda persona que es usada por Dios en el don o en el llamamiento tiene que tener en su boca una palabra, y una palabra que apunte hacia el Mesías, al Redentor y al Salvador. Amén. Wow, Hermano, la importancia del profeta o el vaso profético es como dice 2 de Timoteo 2:20. En una casa, te voy a leer esta traducción rapidito. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones muy especiales, mientras que los baratos, que es la madera y el barro, se usan diariamente. Dice, pero si tú, Pablo le está hablando a Timoteo, tú puedes llegar a ser ese vaso de oro y de plata, que Dios te va a usar en ocasiones especiales. ¿Quieres la gloria que miras en el hermano? Hay un requisito de parte de Dios: el vaso que se limpia. Pero me llama la atención lo que dice: tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use para toda buena obra. La disposición del profeta número 1, hermano, es ser ese vaso que se limpia y se dispone para que su maestro lo use. No va a venir a hablar cualquier cosa. Es decir, hermana, comprendemos, hermano Hugo, entonces que la primera disposición es anhelar ser limpios, anhelar que si de alguna manera estamos nosotros, nos consideramos pues sucios, ¿verdad? Yo soy el primero que me incluyo. En muchas ocasiones nos consideramos sucios y así queremos que el Señor nos use, tal vez dando una palabra. Creo que lo principal es anhelar ser limpios, anhelar ser usados por el Señor. Y hermano Jorge, usted a mí me mencionaba algo que también es básico, creo yo. Me encanta ese punto de la hermana, ¿verdad? Anhelar ser limpios, pero también, hermano, usted me mencionaba que sobre todas las cosas hay que comprender, ¿verdad? ¿Qué es la profecía? Y usted me quería ampliar un poquito sobre, hermano, definir un poco la profecía, porque la hermana decía, no es venir y decir, así dice el Señor, tengo una palabra profética para ti y tendrás carros y tendrás casas, o por viceversa, puede ser una palabra también negativa, hermana. Pero la profecía no se limita a eso directamente. Hermano Jorge. Claro, así es, hermanos, usted que está escuchando,
básicamente hay que limpiarse, ¿no? Dice, para hacer un vaso útil, porque no solamente ser de barro y de madera, sino que Dios te quiere usar de una manera más. Pero para eso hay requisitos, como dice, no, de limpiarse. Y antes de llegar a lo que mi hermano me estaba diciendo, cuando hablamos de Isaías, dice que Isaías dice que tenía labios inmundos. O sea que la palabra profética iba a caer sobre él, ya estaba ya dispuesto la palabra que iba a atravesar o iba a ser usado a través de ese siervo. Okay. Pero antes de eso viene la limpieza en él, porque él mismo dice, ay de mí, perdido estoy en Isaías 6:5, pues soy hombre de labios inmundos. O sea, él sabía, él miraba su condición antes, porque él sabía que es profeta. Amén. Él sabía. Porque ya Dios había dispuesto un plan divino, un plan que podamos decir como un vaso de oro, un vaso de plata. ¿Por qué? Porque la palabra profética es espíritu. Y ahí en Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo, que dice, perece. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra es muy profética, es muy importante. Pero para que esa palabra profética llegue a la vida de usted que está oyendo, para que esa palabra haga un rema, haga vida en su vida, el vaso que va a transmitir la palabra de Dios, porque ese espíritu tiene que estar limpio para poder. Entonces ahí, cuando esa persona ya tiene, ya Dios, porque ahí vemos que en Isaías más adelante dice que Dios lo limpia, Dios le restaura, y dice ahí, heme aquí, envíame. Entonces ya se dispone. Entonces ahí donde vemos que dice en 1 Corintios 14, 3-4, pero el que profetiza habla a hombres para edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Amén. Hugo. Sí, una de las características, ¿verdad? Hablando de la limpieza que un profeta debe de tener, ¿verdad? Es primeramente el buen testimonio, ¿verdad? Una de las características que el profeta debe tener es que su testimonio, ¿verdad?, sea intachable. Otra de las características es de que tiene que tener frutos, ¿verdad? Frutos del Espíritu, y que viva lo que está predicando, ¿verdad? También nosotros como oyentes de la palabra profética, estaba leyendo yo de que tenemos que tener una confirmación del Espíritu Santo de lo que se está hablando, y saber que la palabra que recibimos, dice, puede también muchas veces pasar tiempo, ¿verdad?, para que se cumpla. También dice que la palabra que nos dan proféticamente, el diablo muchas veces, ¿verdad?, quiere arrancar también esa palabra que se nos ha dado. Entonces, como decían mis hermanos, ¿verdad?, una de las características principales es de que el vaso que va a profetizar tiene que tener, ¿verdad?, como decía Isaías, ahí él sabía que sus labios no eran puros. Entonces tiene que tener una vida de un buen testimonio, ¿verdad?, y una vida que dé frutos. Porque muchas veces, ¿verdad?, la profecía se usa también para malas intenciones, para hechos que no vienen del Señor, ¿verdad?, sino con una mala intención. Entonces nosotros lo que debemos de hacer como oyentes de esa palabra es confrontar, ¿verdad? Dice acá, déjeme ver si lo encuentro, dice que nosotros debemos de confrontar esa palabra con la palabra de Dios. Que tenga una, ¿cómo podría decir? Que tenga una concordancia con lo que está escrito, que vaya de acuerdo, tenga una armonía con lo que el Señor ya dijo. Y mire, hermano Hugo, qué importante eso que usted está hablando. Me gusta mucho ese punto, porque quiero comentarles a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, pero sobre todo pues los que tienen el privilegio de estar ahorita conectados en Facebook o YouTube a través de pues su página Pan del Cielo, que esta tarde realmente, hermano Hugo, vestimos de gala este programa, porque Amén. tenemos, hermano, por un lado a alguien egresado de una de las universidades de teología pues más prestigiosas aquí en Estados Unidos, UTI, Ministerio Llamada Final, pues que tiene un doctorado pues en teología y que nos está dando luz referente a lo que es realmente, hermano, la profecía, ¿verdad? No solamente tal vez hermanos que nos sintonizan esta tarde, sino que personas que también tienen esa inquietud, hermana. Personas que conocen del Señor, pero que no necesariamente se congregan y que les llama la atención el tema de la profecía. Nosotros nos honramos de tener a nuestra hermana Laura aquí, quien quisiera que nos ampliara, hermanita, un poquito acerca de su ministerio, cómo el Señor, pues hemos visto
que el Señor a usted la usa ampliamente en nuestro ministerio Llamada Final, y que personalmente yo lo puedo decir, mi familia lo sabe, cada vez que hay palabra de parte del Señor, puedo sentir que esa palabra viene de parte del Señor, hermana. Hermana, ¿es necesaria solamente una disposición de obediencia o solo limpieza? ¿O hay algo como lo que mencionaba el hermano Hugo, regresando a lo que él decía? Tiene que haber una concordancia con la palabra escrita. Es un acorde con muchas cosas, hermano. Como usted lo decía, yo en mi vida personal, lo que he experimentado desde que el Señor me alcanzó, me recuerdo hace 23 años. Y de la manera como el Señor me empezó a trabajar desde que nací en el Evangelio, desde que nací a la nueva vida, como decía el hermano, Isaías ya sabía. El problema de Isaías era que Isaías había desviado su mirada. ¿Cuál era el problema de Isaías? Dice que cuando murió el rey Urías, a él le dolió. La mirada de Isaías estaba un poquito desviada. Entonces vemos ahí la importancia, el celo de Dios sobre sus vasos, sobre lo que Él llama, sobre sus instrumentos, sobre lo que Él va a usar para su gloria y su alabanza. Una de las características de una persona que Dios va a usar por el Espíritu, tenemos que empezar. El Evangelio, el servicio en el Señor es como el abecedario. Primeramente, tenemos que empezar por el A, la B y el C, y consecutivamente. Tenemos que entender que somos vasos de Dios, siervos de Dios. Le servimos a Él con un mensaje que no es propio, un mensaje que está en este manual, en este libro. Como dijo nuestro hermano Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo creo que el tema que se está tratando en este día, tú que tienes una inquietud de hablar la palabra de Dios, me he encontrado con demasiadas personas que Dios les habla, tienen testimonio de que esa palabra, esa visión, ese sueño es de Dios, pero no hay un carácter formado. Una de las características, hermanos, que Dios va a forjar en sus siervos es su carácter. Amén. Despojarnos del miedo. El miedo, el temor y la incredulidad son los peores enemigos de un siervo de Dios, de un vaso que Dios ha dispuesto a usarlo. Después la limpieza, después el mensaje que tú vas a recibir no es tu mensaje, no es tu opinión, no es tu pensamiento, es un mensaje que el Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 12, dice que el Espíritu es el que nos embiste con toda clase de don. El Señor Jesús, dice Efesios capítulo 3, que Él dio dones a los hombres, pero por sobre los dones y las gracias hay algo que me maravilla, me impresiona. Es que el CEO del cielo, del mundo espiritual, de la riqueza de Dios, es el Espíritu Santo. El vaso de Dios que Él va a usar para cualquier buena obra, hermano, tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. Samuel, la vida de Samuel me impacta porque dice que la balanza de Samuel fue hallada perfecta, íntegra. Usted sabe que Daniel ministró en el palacio de Babilonia por 66 años. Un hombre íntegro. ¿A qué? ¿A qué fueron íntegros esos hombres? A la palabra, al mensaje, al Dios que los había llamado. De la misma manera, no es muy difícil. Si Dios ha depositado en ti la gracia, como dice Corintios, dice que Él nos ha dado gracias. Y por fe, como decía mi hermano, los tenemos que ejecutar, los tenemos que administrar. Si tú no le crees a Dios, que Dios te llamó, que eres un instrumento, necesitas ir al secreto y despojarte de todas aquellas cosas que te estorban. Y ahí entra la limpieza, porque la limpieza no solamente es el pecado, son los miedos, los temores, la falta de fe, el no sentirte lo que Dios dice en su palabra, que somos valiosos, somos preciosos, valemos la sangre de Cristo. Tienes que dejar que Dios forme su identidad en tu vida. Wow. Para que pueda ser ese vaso que Dios quiere usar.
Amén. Por eso dice Jeremías capítulo 1, que él sabía que Dios lo había escogido desde antes. Y aun cuando él era niño, hermano, dice que Dios puso en él una palabra de autoridad, que cuando él abriera la boca iba a derribar, a destruir, a arrancar todo lo que no era de Dios, iba a sembrar y a edificar lo eterno y lo del Espíritu. Amén, gloria a Qué Dios. precioso. Alberto, me gustaría también dar un significado, ¿verdad?, de lo que es la profecía, ¿verdad? Para los que muchas personas, ¿verdad?, que están empezando en el Evangelio han oído la palabra profecía, hermano. pero se tiene tal vez un mal concepto porque muchos piensan que es como una adivinación. Sí, sí. Pero realmente el concepto dice que se trata de un don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios, ¿verdad? El término también se utiliza, dice, para nombrar a las predicciones hechas en virtud de este don. O sea, la profecía es un don que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Así es. Y Jorgito, tal vez tú nos podrías dar pues algo más amplio, ¿verdad?, de lo que es la importancia de la profecía. No sé si tienes algo. Bueno, dice ¿Por qué es que importante? en Amós dice, no, 3:7, ¿no?, que porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, lo que dice la hermana, a sus siervos los profetas. Ojo, lo que no está diciendo a un grupo, sino a sus siervos. Entonces tiene que haber una disposición en él, porque cuando hablamos de Isaías, no, heme aquí, envíame a mí. Entonces ya hubo una disposición, pero antes de esa disposición vino la limpieza que ya habíamos hablado. Pero lo que quiero, lo que él me estaba tratando de, quiero un poco en Ezequiel, quiero leer un poco Ezequiel, dice que, ya solo lo pueden leer en su casa, usted que está oyendo, lo puede leer detenidamente. Yo nomás lo que quiero es agregar unos puntos cuando el Dios le habla al profeta Ezequiel. Y dice ahí, ¿no? La mano del Señor, Ezequiel 37, versículo 1. Y la mano del Señor vino sobre mí. Me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle donde estaba lleno de huesos secos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando ya uno ya se dispuso, cuando ya te limpiaste, ya viste que no es por tus fuerzas, no es porque, yo ya tengo tal vez poniéndome a mí un doctorado, o tal vez yo estudié un ministerio, no, es por la mano de Dios, que ya desde que ya dispuso, antes que tal vez tú nacieras, o en el momento para que te puedas movernos por los dones espirituales, Dios te saca para un propósito hacia otra persona. Y dice ahí, y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Versículo 3, y él me dijo, hijo de hombre. Mira, no le dijo mi profeta, no le dijo, oh profeta mío, profeta del Altísimo, porque hay mucha gente que dice, oh el profeta ya sé que. No, el profeta es un hombre como cualquier, pero un hombre que Dios usa. Y dice ahí, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mira lo que Dios le dice al profeta. Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Aparte de la limpieza, aparte de la obediencia, viene la fe, lo que me decía mi hermana. Si no, uno no está convencido de lo que Dios te ha dado, lo que Dios, porque dice en Corintios, ¿no?, 14, que deseemos ardientemente los dones. Es un ardor intenso, porque tal vez tú dirás, ay, ¿será que Dios me está hablando, profetizaré o no, diré esto? No, porque la Biblia dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Y recuerda, tú que eres padre, tú que eres hermano, tú que eres una madre, y ves, y Dios te pone palabra para que tú hables a esa alma seca, porque los huesos secos nos pueden hablar almas secas, almas que ya no quieren con la cosa de Dios. Por eso uno de los 3 puntos del profeta, el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para regañarte, no, sino para edificarte, para exhortarte. Exhortar es animar, no es que te voy a regañar, sino te voy a animar. ¿Sabe qué? Ven, sé que puedes, fallaste, pero levántate, porque tú eres un hijo de Dios. Dios está lavado con su sangre y le pone la palabra, porque la palabra es lo que va a llevar en ese campo del estudio. Ya quisiera un poco más ampliar, pero vamos a dejar ahí avanzando. Muy bien, hermano. Creo que ha llegado pues el momento, el tiempo. ¿Cómo pasa de rápido, hermanos? Creo que ha llegado el tiempo de hacer nuestra pausa de todos los programas, pero me impactaron 2 palabras, ¿verdad? Fue una que dijo mi hermana Laura, que dice, el mensaje del profeta no es nuestro, es el mensaje de Dios.
Y creo que ahí usted nos tiene que hablar un Y poquito todo más sobre eso, apunta al hermana. Señor Jesús. Ahora, también, hermano Jorge, usted decía que esa palabra no debe de ser para destrucción. Debe ser una palabra para edificación. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay por ahí tantos hermanos, tantos amigos conocidos de que han sido impactados por una profecía negativa, hermano. Así es. Y que hasta este momento pueden estar experimentando, hermano, a reacciones adversas a eso, ¿verdad? A desánimo, tantas situaciones que pueden estar pasando. Así que con un poco más de eso, vamos a regresar cuando vengamos después de esta primera pausa. Amén. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Vamos a levantar un clamor de intercesión en esta noche, en esta casa. Vamos a interceder y a decir: Señor, cumple tu palabra. Lo que tú has dicho lo harás, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Cumple tu promesa, Señor. Quita toda visión vana. Quita toda adivinación de tu casa. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor. Oh, envía tu palabra. Da cumplimiento a tus promesas. Da tu cumplimiento a tus promesas. Oh, Señor. Quita la vasalla. Oh, quita la vasalla. Oh, cumple tu promesa. Oh, sí. Alza tu voz, pueblo, y dile: Señor, espero en tus promesas. Espero en tus promesas, porque se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Todos juntos. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento. Bienvenidos una vez más, gracias por su sintonía. Le damos la bienvenida otra vez a todos los que nos escuchan a través de adoracionradio.org. Por favor, recuerda sintonizarnos cada día a las 8 a.m. Nuestro hermano Valentín Federico a través de adoracionradio.org cada mañana, 8 de la mañana. Y nuestro hermano Elliot Pleites en oración, intercesión por tu ciudad. Si tú puedes levantarte a las 4 de la mañana y comenzar el día de la mejor manera, que es pidiendo la bendición de nuestro Señor, únete a nuestro hermano Elliot Pleites desde Las Vegas, Nevada. Así que, hermanos, estamos aquí una vez más. Amén. Hermano Pues Hugo. un saludo para nuestra hermana
a Mazatlán Navarro y nuestra hermana Bruselas, que están pues conectadas en lo que es Facebook Live, ¿va? Les damos un saludo a cada uno de ellos. También a los que nos sintonizan por el canal de YouTube, ¿verdad? Un saludo también para ellos y a nuestros hermanos, ¿verdad? Que están en sintonía de la radio adoración.org. Un saludo para cada uno de ellos. Claro que sí, muchas gracias por su sintonía, todos, ¿verdad? Los que nos están escuchando a través de estos medios y plataformas sociales. Muchas gracias. Espero que realmente esperamos cada uno de nosotros que sea de bendición este estudio, este análisis bíblico, esta palabra que está llegando a ti a través de estos medios. Y hermana Laura, antes de irnos a la pausa, hablábamos de que el mensaje del profeta no debe de ser tomado como personal de él. Es decir, hermana, yo quiero decir esta palabra, yo quiero hablar esto, hermana. Mi opinión, mi pensamiento y lo que yo crea no tiene validez. Wow. Pero la palabra que está escrita Exacto. es la única que tiene validez. Amén. Dice, la palabra de Dios es veraz. Quiero, tú que estás sintonizando, no te conformes con estar escuchando a siervos de Dios que se disponen en 1 minuto, en 20 minutos, en 1 hora a traerte versículos. Tú ve y sé como los hermanos de Berea. Apunta y ve e indaga. Y por el Espíritu, Él te va a revelar, te va a ensanchar el entendimiento. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Quiero dejarte, todo esto es extenso y es vasto, hermano, pero ¿qué es un testimonio? El testimonio, la palabra testimonio quiere decir algo que se afirma, afirmativo, algo que habla de alguien, algo que apunta a una cosa o a una persona. La profecía, el espíritu de la profecía apunta al Señor Jesús. Y de ahí, por descendencia, viene su pueblo, Israel, y venimos nosotros, su cuerpo, la iglesia. Quiero leerte rápidamente una palabra. Primera de Pedro 1, 10, 12. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que tú y yo disfrutamos. Cuando tú lees Pedro, ahí nuestro hermano Pedro, en esos versículos, en esos capítulos tan cortos, te deja saber quién eres tú. Dice, preciosos porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Esta salvación inmerecida, los profetas la anunciaron y tú y yo la estamos disfrutando. Pero tú sabes, tú estás enterado de lo que la salvación, la que los profetas de años y de miles de años hablaron acerca de ti y de mí que disfrutaríamos. Si no lo sabes, es como decía el siervo, no lo sabes porque no le prestas atención a la palabra. Indaga, lee. Dice, ellos profetizaron que estaba preparada para nosotros, para nuestro tiempo. Y ellos se preguntaban, ¿para cuándo? ¿Para quién? ¿Quiénes van a ser los que van a disfrutar? Y éramos tú y yo. Y ellos mismos profetizaron lo que el Señor iba a padecer, cuál iba a ser el precio. Sabemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La salvación, el sacrificio de Cristo es un regalo para ti. Dice, dio a su único Hijo para redimirnos. Y tú y yo tenemos la oportunidad de disfrutar al Espíritu Santo. Como decía nuestro hermano, Él nos ha investido, Él mora dentro de nosotros. Pero, ¿indagamos acerca de nuestra salvación? El profeta habla, hermano, de un mensaje que viene de generación en generación y no cambia. Amén. Hasta que se cumple. Cuando se cumple, Dios viene, como dice Isaías 43, las cosas viejas, lo que ya se cumplió, ya pasó. Ahora yo, dice el Señor, antes de que sucedan, te anuncio cosas nuevas. El principio de una nueva jornada, de un nuevo tiempo, pero no va a cambiar hasta que venga el cumplimiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hablando de ese cumplimiento que habla la hermana, ¿verdad? Porque muchas veces de la profecía se tiene una idea errónea también. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Muchos dicen, oh, el Señor me habló y me dijo que me iba a dar una iglesia grande con muchos miembros y esperamos en una forma pasiva.
a esperar a que eso suceda, pero realmente no va a suceder si nosotros también no accionamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice, Dios no se equivoca. Muchos dicen, no, pero pasaron 10 años y la iglesia no vino. Pero no es que Dios se equivoque, sino que es porque dice, ¿qué hicimos nosotros durante esos 10 años? ¿Verdad? Muchos dicen, no, es que yo no voy a hacer nada si un ángel de Dios no se me aparece, o si Dios mismo no me habla. Pero Dios ya habló, ¿verdad? Por eso dice que su palabra es una palabra profética. Ahí está todo lo que nosotros debemos de hacer. Porque usted anteriormente me estaba hablando antes de la pausa sobre algunas características que debe de tener un profeta, hermano. Amén. Porque estas características son las que verdaderamente al final cuentan, ¿verdad? Porque es lo que da evidencia que una palabra que un profeta está transfiriendo al pueblo viene directamente de Dios. Hermano, hábleme de esas cualidades que un profeta debe de tener. Sí, por ejemplo, la profecía, ¿verdad? Tiene que tener 3 características, ¿verdad? Una que decía el hermano, que él lo voy a repetir, era edificar, que es exhortar, consolar. La otra es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo en Hechos 9:10, ¿verdad? Al 18 dice que Ananías recibe, ¿verdad? Una ordenanza directa de Dios, que vaya y ore por Pablo para que éste reciba la vista. O sea, está recibiendo una ordenanza, una palabra profética y él tiene que accionar para que eso suceda. Entonces, una de las características, no solamente el profeta va a hacer todo el trabajo de decir, oh, Dios dice esto, esto y esto, pero también nosotros tenemos que recibir esa palabra y accionar para que esa palabra, ¿verdad?, tenga un efecto, tenga una acción. ¿Y qué tal, hermano Jorge, si esa palabra en ciertas ocasiones es una palabra que te destruye, una palabra que es negativa? ¿Existe eso, hermano, como dar una profecía negativa? ¿Es lo mismo de advertencia? ¿O hay diferente tipo de profecía, hermano? A la luz de la palabra que puedo utilizar un verso que dice, ¿no?, según Pedro 1:21, dice, ¿no?, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hay que entender eso. Cuando la profecía es como voluntad humana, cuando nosotros entendemos de que nos están hablando humanamente, y cuando nos están hablando espiritualmente, porque ya lo recalqué antes, de que Dios siempre va a hablar usando sus vasos, los profetas, a sus siervos, dice. ¿Para qué? Para revelar. En este caso puede ser para edificarte, para exhortarte, y aún y a una palabra más que se me venía a la mente era y advertirte. Exacto. Porque Dios mandaba en el Antiguo Testamento al profeta para advertir. Entonces, poca palabra, la pregunta que me hacía el hermano, humanamente puedo yo decir, y me ha pasado a mí anteriormente, cómo quisiera que ese profeta me dijera mi futuro, cómo quisiera que ese profeta, y uno lo oye. Exacto. Pero son humanos, varón, usted que está oyendo, son humanos, pero es una palabra la que viene por inspiración de Dios, a través de su Espíritu Santo, reposa sobre ese vaso y ¡bum! Por eso cuando yo lo voy a repetir, dice, hijo de hombre, profetiza. No le dice, profeta, profetízame y di esto. No, hijo de hombre, ¿qué está diciendo? Que es un hombre como tú y yo. Hasta que tenga la unción profética, o que sea un profeta como lo que vemos, lo que dice Isaías, pero ya son delegados como el profeta Juan el Bautista. O incluso como lo que acaba de hablar de Gamaliel, Ananías. Ananías. ¿Qué pasa si él no hubiera hecho caso a esa voz? Cierto. Porque humanamente dijo, no, ¿cómo voy a orar por si este acaba de matar a... Cierto. Humanamente, entonces cuando uno escucha a un profeta y le habla su alma, es donde uno puede tener mucho cuidado porque le está hablando sus sentimientos. Y aún Satanás conoce los sentimientos de la persona, carnalmente, no espiritualmente, carnalmente, diciendo, Señor, ¿cómo quisiera cosas externas a lo espiritual? Porque la palabra de Dios es lo que te va a venir a edificar, a levantar tal vez tu vida. Tal vez has estado un tiempo de proceso, Señor, ¿hasta cuándo? Ya un profeta me dijo hace 2 años y no se cumple la profecía, no se cumple. Tranquilo, aunque tardara, Dios siempre va a cumplir su propósito. ¿Para qué? Para que tú entiendas, no es por el hombre, no es porque el hombre te habló a ti, sino es Dios, que Él se toma su tiempo porque Él está trabajando dentro de ti a través de su Espíritu Santo, para que esa palabra que tú has recibido, tú digas, Jehová,
lo dijo, no el hombre. Fue Jehová en su tiempo. Amén. Aquí yo solo voy a dar un versículo en 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Lo voy a repetir por si quiere buscarlo. 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, sino, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sí? Después dice, aquí está diciendo, es corregir cuando nos estamos desviando del plan de Dios. O sea, porque muchas veces, ¿verdad? Dice uno, cuando están profetizando, ¿verdad? En la iglesia, o algún profeta está profetizando, dice, como no es para uno, como no siente uno que es para uno la palabra, es nada, dice, eso tal vez no es de Dios. Pero no, acá dice, no menosprecéis la profecía, sino examinarlo todo. ¿Cómo lo vamos a examinar? Con la palabra de Dios, confrontándolo todo con la palabra de Dios. Hermano, qué bonito lo puso usted usando la palabra de Dios. Exacto. Qué bonito verso. Creo que de todo el estudio que hemos tenido, este verso me ha impactado porque es precisamente lo que yo estaba pensando. Pero usted lo utilizó, el verso de la Biblia adecuado. Muchas veces menospreciamos la profecía. Y yo sé que nos están sintonizando, hermano, a través de Facebook y de las ondas radiales, muchos, no solamente amigos personales, amigos de cada uno de nosotros, sino que también siervos, hermanos que se congregan en las iglesias. Y sé que no es para nosotros extraño de repente que se levante un profeta, ¿verdad? Y así dice el Señor. Y dicho sea de paso, no quiero hacer propaganda de nada, pero mi hermana tiene su programa que se llama Así dice el Señor, en el cual ella instruye sobre lo que es la profecía y da palabra profética también por YouTube. Hermana, usted tiene también un programa. Sí, pero, perdón, yo no puedo dejar pasar esta gran oportunidad que tengo, hermano, de tenerla a ella pues aquí en nuestro programa compartiendo con nosotros sin hacerle una pregunta clave. Tengo que hacerle una pregunta, hermana, muy respetuosamente, haciendo uso de ese verso que el hermano daba. Casi la gran mayoría de hermanos que vamos a la iglesia, como repito, siempre enfrentamos esa situación después de la alabanza o en X momento cuando el Espíritu desciende y opera en la congregación. Se levanta alguien y dice, así dice el Señor. Y tomando lo que el hermano decía, que hay muchas veces de que el enemigo conoce las debilidades de un pueblo. Son dos preguntas en una. ¿Hasta qué punto un profeta se sabe cuidar? Fíjese, hermana, le estoy haciendo una pregunta que creo que esta pregunta la tenemos miles y miles de hermanos evangélicos que oímos y nos ponemos a escuchar esa palabra con tanta reverencia. ¿Hasta qué punto se guarda un profeta de no decir palabra propia? Y la segunda es que quiero decir que esta palabra, como dice el hermano, no debemos menospreciarla, porque por eso quiero tomar ventaja que la hermana está aquí, para que todos nosotros, hermana, que conocemos un profeta responsable, ¿verdad? Tomemos esa confianza de que esa palabra está viniendo para edificación del pueblo, hermana. ¿Hasta qué punto un profeta sabe discernir eso? Bueno, primeramente, hermano, de todo lo que hemos hablado y oyéndolos a los hermanos, venía esta palabra. Dice Corintios, el Espíritu Santo, Él ha puesto una medida de fe para operar en una gracia o en un ministerio, en un llamamiento de los 5 ministerios. Y yo en mi vida personal, y lo he visto en el líder de nosotros, el hermano Carlos, el Espíritu Santo es la clave en la vida de cualquier siervo. Sea ministerio de los 5, de los apóstoles, profetas, evangelistas, o sea de las gracias. Pero una de las cosas importantes es la relación con el Espíritu Santo, y Él te va a llevar al paso número 1. El temor y el temblor reverente delante de Dios. Como dice Jeremías 22, y también lo habla Ezequiel, el profeta, el hombre de Dios. Juan capítulo 3 también lo dice. El Señor Jesús, el maestro de maestros, el profeta de profetas, el hombre escogido por Dios, puesto por Dios, llamado por Dios, habla las palabras de Dios.
Gloria a Dios. El temor y el temblor de Dios en mi vida va a hacer que solamente diga las palabras que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Gloria a Es Dios. sencillo. El evangelio es sencillo. Amén. Solamente se requiere ser ese vaso de Dios dispuesto, como dice Isaías 6, heme aquí. Pero para eso requiere muere a ti. Niégate. Cuando tú mueres a ti, a tus deseos, no vas a buscar ser visto. No vas a buscar ser alabado, halagado, cosas que Dios aborrece. Amén. Porque cuando tú te conviertes en un agraciado con el hombre, te has convertido en enemigo de Wow. Dios. Y te conviertes en siervo de Dios, vas a ser aborrecido por el hombre. Es interesante, hermano, cómo Juan el Bautista fue un hombre que el Señor Jesús lo exaltó. Hombres nacidos de mujer, no hay mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo se sentiría Juan el Bautista cuando sus discípulos lo dejaron y siguieron al Señor Jesús? ¿Sabe cómo se sintió ese hombre? Juan dice, viene un discípulo y a veces se le acercan a uno personas con una voz intrigosa. Hermana, ya vio, ya dijeron, tiene que discernir. La palabra de justicia y de verdad me ejercita en el discernimiento para no desechar la profecía, no desechar cuando Dios habla. Se le acercan los discípulos a Juan y le dicen, ¿cómo? ¿El hombre que andaba contigo también bautiza? Como diciendo, ¿no te da celo que tú eras el que bautizaba? ¿Sabe qué dijo Juan? Yo me alegro porque el propósito de Dios se está cumpliendo en ellos. Así es. Amén. Y yo voy a menguar para que Él crezca. ¿Tú estás dispuesto, amigo y amiga, hermano y hermana que nos estás mirando? ¿O vas a ver esto en un futuro? ¿Tú estarías dispuesto a menguar para que ese siervo crezca y Dios lo use? Ahí va a ser probado tu corazón. Aleluya. Y ahí vas a ver cómo Dios, tú estás dejando que su palabra se forje en ti y forje el siervo con temor y temblor reverente, a no hablar lo que no tienes que hablar, porque hay algo interesante, hermano. Un día tú y yo vamos a presentarnos delante de Él. Amén. Y vamos a dar cuentas, dijo el Señor Jesús, no solo de lo que dijiste que yo dije, dice Jeremías, sino de toda palabra ociosa. El temor y el temblor de Dios te va a hacer caminar como Dios quiere y hasta donde Dios quiere. El temor de Dios es el secreto. Es el secreto. Amén. Es estar en el secreto de Dios, es el secreto. Que le dijera qué aliento, ¿verdad? Para todo el pueblo del Señor, cuando un profeta se levanta, no deseches la profecía. No deseches la profecía. Su testimonio es la clave para saber si esa voz proviene del Señor. Si camina en temor del Señor, ¿verdad? Qué lindo, hermano Jorge, la práctica. Nosotros hemos tal vez estudiado por años en cuanto a la letra y todo, pero lo que es ya la práctica, ejercer el ministerio, Así es. es algo completamente Diferente. diferente, y tenemos el honor, nosotros tres, ¿verdad? Que hemos sido compañeros en la universidad, hermanos, de tener aquí, hermano, una artesana de lo que es ese ministerio Así es. Amén. de profecía. Nos honramos, hermana Laura, Así es. en el temor del Señor también, ¿verdad? Una de las cosas interesantes que el que es usado en la gracia o en el llamamiento es todo lo que Dios te hable. ¿Lo vas a pasar primero o lo vas a pasar después? Pero también es para ti y también es para mí. La palabra profética, como decían los siervos, a todos nos exhorta, a todos, desde el mayor hasta el más pequeño. La vas a vivir antes, como Jeremías. Mucha gente quiere, hermano, ser como Jeremías. Quiere ser como Juan el Bautista, pero no quieren pasar. No hay gloria si no hay historia. Y si no pasas el proceso, vas a ser, como decía un siervo, un címbalo que retiñe. Dios va a respaldar su palabra, pero tú y yo un día vamos a estar delante del Dios de dioses, del Señor de señores. Así es. Y yo quiero que me digan, bien hecho, sierva fiel, en lo Amén. poco, y sierva inútil, porque solo hiciste lo que te mandé a Wow. hacer. Así es. Es el secreto de la vida del evangelio, hermano. Qué lindo, hermano Jorge. ¿Alguna aportación? Porque estamos casi pues a unos minutos de cerrar el programa. Sí, Me gustaría escuchar. se me venía cuando la sierva, en este caso la profeta, estaba hablando acerca del temor a Dios. Y creo que sí es muy importante un vaso. Tú que tal vez estás ejerciendo
la palabra profética en tu vida, o tú que anhelas tal vez, pero déjame decirte que la Biblia dice que todos en parte hablamos y en parte profetizamos. Tú que estás oyendo tal vez te has sentido, dirás, Señor, seré yo. No espere, Dios te va a honrar, Dios te va a glorificar. Mira lo que dice Hebreos 5, versículo 5, dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo. Mira Cristo, y esa palabra Cristo es ungido. Él sabía quién era, pero él no se glorificó. Yo soy el profeta, o yo soy el ungido. Mire, no, él dice que no se glorificó a sí mismo para hacerse ¿qué? Sumo sacerdote, para ejercer un oficio, ya sea de profeta, ya sea de un oficio de evangelístico, un oficio magisterial. Yo he tomado el tiempo de entender esto, y dice ahí, mira, para hacer, sino que lo glorificó ¿quién? ¿Quién te va a glorificar a ti? El Padre. Dice el Padre, dice, porque no dice Dios, dice el Padre, dice ahí, hijo mío eres tú. Tú eres un hijo, tú eres un real sacerdocio. Cuando empezó la hermana a hablar el pasaje, porque tú eres un real sacerdocio. Eres real, una vasija que vales. Vales mucho. Muchos dicen, hay que pagar el precio para llegar a ser como alguien. No necesitas pagar el precio. Cristo ya pagó el precio por ti. Lo que tú tienes que hacer es limpiarte, como lo que ya empezamos, para poder llegar y que tus labios puedan ser usados espiritualmente. Hermano Hugo, Amén. ¿alguna aportación final? No, pues sí, a lo que hablaba el hermano, ¿verdad? Y la hermana, que para que la palabra profética, ¿verdad?, se cumpla en nosotros, debemos de nosotros como vasos de que reciben esa palabra, a vivir en obediencia, sujetarnos a nuestros líderes, a no rendirnos totalmente a Él, a accionar por fe la palabra dada. O sea, si a ti el Señor te habló y te dijo que te iba a dar un ministerio, créelo, pero tenemos que accionar a esa palabra, ¿verdad? Porque dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces también en Amós 3:7 dice, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Entonces no menospreciemos el ministerio profético. Amén. No menospreciemos esa palabra que cuando se levanta y habla, porque tal vez el Espíritu a ti no te lo está confirmando, pero a alguien más sí. Y como te digo, dice, el Señor no va a hacer nada antes sin revelar, ¿verdad?, lo que va a hacer. Qué importante el ministerio profético. Qué lindo hemos tocado este tema el día de hoy. Uno de los ministerios más importantes, pilar de la iglesia, ¿verdad? El ministerio profético. Una iglesia sin profecía, como decía mi hermano, es un lugar muerto. Es un lugar muerto, hermano. Sin conocimiento, sin vista hacia el futuro y al pasado, porque también la profecía ya está escrita. Así que muchas gracias por la sintonía de ustedes, pero sabemos que hay aquí muchas preguntas, hermana. Hay una pregunta para usted, si por favor la puede contestar. Dice, por favor, ¿me pueden dar información sobre la página de la hermana para sintonizar su programa? Muchas gracias, dice Elena Guzmán. Hermana, su página, ¿a dónde está? ¿Dónde la encontramos? Bueno, estamos en Maná del Cielo TV, pero también lo puedes encontrar en el YouTube, en Facebook. Es Así Dice el Señor, los sábados, todos los sábados de 11 a 12. Y puedes entrar a Maná del Cielo y ahí está registrado todos los programas. Antes de cerrar, hermano, si me permite, Lucas 18:31, el Señor Jesús dijo, todas las predicciones que los profetas habían hablado antes se tenían que cumplir acerca de lo que ellos hablaron del Hijo del Hombre. La profecía, punto importante para este tiempo final, porque el Señor Jesús lo dijo, advirtió. En el último tiempo se levantarán, ¿qué? Falsos profetas, falsos maestros. Pero creo que lo que los siervos están haciendo es inquietarte. Es como que esa llama de ir a la lectura de la palabra, porque nada funciona si no, ¿cómo vas a discernir la verdad de la mentira? Sin la palabra escrita. No puedes recibir una inspiración, un rema, si no tienes el logos. El logos, el escrito, funciona con el rema. La palabra profética más segura, el escrito está. Amén, gloria a Dios. También nuestra hermana Brusela Martínez dice, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más acerca de un profeta y saber lo que hace diferencia
de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Gracias, hermana Bruselas, nos alegramos de haber podido llevarle a usted una palabra que le haya podido traer un poquito más de luz, ¿verdad, hermanos? Ese es nuestro propósito, hermano Hugo. Amén, ese es el propósito, ¿verdad? Hacer esos vasos en las manos del Señor. Yo quiero darle las gracias a Jorgito por acompañarnos esta noche, a la hermana también. Gracias por Ha la sido invitación. una bendición ha sido realmente. una honra de bendición. parte de Dios. Le damos la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Él es Así el es. que hace todas las cosas, porque Así es. nada podemos hacer si no es por su Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Así es. Quiero mandarle un saludo a nuestra hermana Elena, que nos está sintonizando, y a nuestra hermana Patti Morán, ¿verdad? Que están sintonizando, a nuestra hermana Ceci Romero, y a todos los que, ¿verdad?, están en sintonía de YouTube y de radioadoración.org. Bendiciones a todos y Bendiciones, y como es nuestra costumbre, nuestro deseo y nuestro anhelo, despedirte a ti con una palabra de bendición. Esta noche tenemos aquí a nuestro hermano Jorge, que le pedimos que en un minuto, hermano, despida a nuestra amable audiencia, nuestra querida audiencia que nos sintoniza cada sábado, con una palabra, hermano, de bendición para cada uno de ellos. Muy bien, Amén. agradeciendo primeramente, mi hermano, a cada uno de ustedes, y gracias por la invitación. Y a ti, tú que estás oyendo, de todo lo que hemos hablado, cree en tu corazón de lo que Dios ha puesto en ti. Pero creer es tener fe, y esa fe lleva una convicción de lo que tú eres. Tú que eres un hijo de Dios, eres un real sacerdocio, eres lavado con su sangre preciosa. Lo que te puedo decir es que Dios ya hizo todo por ti. Y si tú te has sido llamado un llamado profético, prepárate y déjate usar por Él. Porque la palabra que Dios va a poner en tu boca es para dar vida a muchas personas que están secas. Gloria Dios me lo a Dios. bendiga. amén. Amén. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, Señor, en el por nombre habernos de Jesús. permitido, Padre, ser portadores de luz, Padre, portadores de revelación de palabra, aquí en este programa que se trata de abrir las Escrituras, Señor. Sí, Señor. Padre, gracias por usarnos, gracias por esta hermosa compañía de esta tarde, por nuestra audiencia, Señor. Te agradecemos por cada uno de aquellos que van a estar sintonizando este programa, que nos han sintonizado a través de la radio, a través de los medios, plataformas sociales, Señor. Te agradecemos por cada uno de ellos, Padre, y te pedimos que esta semana sea de bendición en sus hogares, que ellos sean luz, Padre, alrededor de los que están alrededor de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, de que tú te manifiestes en cada casa, cada hogar, que nos permiten y nos abren las puertas para que tu palabra pueda entrar libremente, Señor, sin obstáculo. Padre, te pedimos que la próxima semana también, Señor, nos abras el camino para poder llevar Así es. una palabra nueva a cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Así es, Padre. Amén. Amén. y amén. 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 Gracias.